Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los problemas que causa la tiroides. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarles de los problemas que causa la tiroides y por qué los causa y qué se puede hacer. Bueno, voy un momentito a la pizarra para explicar este tema. Desde mi libro, El Poder del Metabolismo, vengo hablando del problema de tiroides. En el libro, El Poder del Metabolismo, tengo un capítulo que se llama Problemas en el sistema de la glándula tiroides. En ese capítulo explica un poquitito más con detalle, porque puede que algunas cosas no las pueda cubrir completas en este breve tiempo. Y hay otro capítulo aquí, seguido después de ese, que le explica cómo usted medirse la temperatura del cuerpo, porque eso le dice cómo está su tiroides, mejorando o empeorando. El capítulo se llama La temperatura lo dice todo. Voy un momentito a la pizarra, fíjense. Cuando uno quiere entender por qué las personas con hipotiroidismo tienen tantos problemas, uno tiene que entender que lo está causando. Por ejemplo, cuando una persona tiene hipotiroidismo, la palabra hipo quiere decir hacia abajo, es algo que se reduce. Quiere decir que la tiroides está funcionando muy vaga, muy lenta, con muy poca producción de hormonas. Cuando una persona tiene hipotiroidismo, va a empezar a tener depresión, caída del pelo, va a empezar a tener cansancio, va a empezar a tener más infecciones, va a tener manos frías, pies fríos, ¿okay? Y esta persona va a empezar a tener también colesterol alto. Una de las razones menos conocidas del hipotiroidismo es que cuando la persona tiene hipotiroidismo, el colesterol le sube. Ahora, esta persona va a empezar a tener problemas de obesidad, metabolismo lento. O sea, que cuando la tiroides falla y está muy vaga y produciendo muy poca de la hormona de la tiroides, todas estas manifestaciones ocurren. Tristemente hay muchas personas que van al médico, tienen un problema de tiroides, no se lo detectan, y como no se lo detectan, vienen y lo medican con un antidepresivo. Los antidepresivos engordan más que ningún otro medicamento. Ningún medicamento le va a engordar más a usted que un antidepresivo. Ahora, todas estas problemas del cuerpo están siendo causadas en el cuerpo porque la tiroides que está aquí, controla toda la energía del cuerpo. La tiroides es una glándula que produce una hormona que se llama T4. Esa hormona se llama T4 porque tiene 1, 2, 3 y 4 átomos de yodo. Y esa hormona, hay una enzima que se llama diodinase que convierte esta hormona de T4, la convierte a T3. Y esa T3 se llama T3 porque tiene 1, 2 y 3 átomos de yodo. El yodo es crucial, es un mineral que es crucial para la salud de la tiroides. Toda esta problemática de depresión, caída del pelo, cansancio, infecciones, manos y pies fríos, colesterol alto, obesidad, metabolismo lento y todas las otras problemáticas que trae son causadas, se me quedó ahora aquí, causa insomnio, dificultad para dormir, ¿no? Todas estas problemáticas, estas enfermedades, estas condiciones son causadas porque la tiroides empieza a fallar. Pero ¿por qué falla? Es importante saber el por qué la tiroides falla y luego saber cómo lo pudiéramos hacer para empezarla a reparar. Ciertamente, usted puede tratar de tomar un medicamento, como decir Synthroid, o puede tomar Eutiroid, o tiene distintos nombres en distintos países. Ese medicamento es una hormona T4 sintética. ¿Qué pasa? Muchas veces ese medicamento lo que pasa es que usted se lo toma, el médico se lo da, los laboratorios se ponen muy bien, porque sale todo bien en sangre, porque le está supliendo una hormona que aunque sea sintética, pues de alguna forma cubre ese laboratorio, la prueba de laboratorio no detecta si es sintética o es natural. Pero cuando usted lo empieza a tomar va a notar que como quiera va a empezar a engordar. Como quiera que se esté tomando el medicamento, los laboratorios están bien, pero usted sigue deprimido, con mala calidad de sueño, caída del pelo, cansancio, infecciones, manos y pies fríos,
colesterol alto, obesidad, metabolismo lento o insomnio. O sea, que muchas personas que toman el medicamento para la tiroides se dan cuenta, estoy tomando el medicamento, mi médico me dice que los laboratorios están muy bien ahora. ¿Por qué me siento tan cansado? ¿Por qué duermo mal? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué perdí interés en la pareja sexual? ¿Por qué estoy engordando? ¿Por qué no puedo adelgazar? ¿Por qué me siento con cansancio? ¿Y qué pasa? Que el medicamento básicamente, como es sintético, lo que viene es a enmascarar el asunto. No resuelve realmente el problema de base. ¿Cuál es el problema de base con la tiroides? Les explico. Todas estas condiciones tienen algo en común y es que tienen fallas en la energía. ¿Qué es lo que produce la hormona tiroides? La T3 específicamente, porque la T4 es una hormona de almacenamiento, pero cuando el cuerpo la convierte a T3, ahora se convierte en una hormona que produce energía. La forma en que la T3 produce energía es que si usted tiene una célula, esa célula dentro tiene una mitocondria, que es una parte de la célula que produce energía, pero eso depende de cuánto oxígeno puede entrar a la célula. Lo que controla la hormona T3 es la cantidad de oxígeno que entra a la célula. Por eso, cuando una persona tiene hipotiroidismo, va a tener poca producción de la hormona T3. Cuando tiene poca producción de la hormona T3, ahora va a tener bajo oxígeno. Como ahora tiene bajo oxígeno, tiene baja creación de energía. Y como tiene baja creación de energía, ahora el cuerpo va a tener depresión, caída del pelo, cansancio, infecciones, manos y pies fríos, colesterol alto, obesidad, metabolismo lento e insomnio. O sea, que todo el problema del hipotiroidismo viene a través de la falta de oxígeno. Pero cuando la tiroides está afectada, va a empezar a producir poca hormona T3, que es la hormona que controla el ritmo de entrada de oxígeno a la célula. Cuando la persona se pone hipotiroide, que quiere decir que el cuerpo está produciendo poca T3 realmente, ahora va a tener poco oxígeno. Si tiene poco oxígeno, tiene poca energía. Si tiene poca energía, el cuerpo se empieza a descontrolar todos los sistemas y empieza a tener depresión, caída del pelo, cansancio, infecciones, manos y pies fríos, colesterol alto, obesidad, metabolismo lento, insomnio y otra serie de otras situaciones más. Ahora, ya sabiendo que esto está causado, todo, el problema del hipotiroidismo está causado por la falta de oxígeno que controla esa hormona T3, vamos a ver ahora qué se puede hacer para que una persona revierta el problema de hipotiroidismo y empiece a tener una función de la tiroides mucho más normal. Lo que hemos descubierto en la práctica con miles y miles de personas, porque tengo el sistema Natural Slim, que son las clínicas que nosotros tenemos, las tenemos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Holanda, tenemos inclusive, damos servicio en España, que tenemos consultores allí que dan servicio por vía telefónica, pero damos servicio. ¿Qué pasa? En todos esos sitios donde manejamos miles de personas semanalmente, lo que hemos descubierto es que una de las cosas que más daño le hace a la tiroides y más hipotiroidismo causa es que cuando la persona tiene una dieta muy alta en alimentos tipo E. Los alimentos tipo E son los alimentos que engordan, son E porque engordan y son E porque son enemigos del control de la diabetes. Esos alimentos que están en esta lista, alimentos tipo E, ¿qué es lo que más come la gente? Pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculo, cereales, azúcar, dulce, chocolates, leche, jugos de fruta, refrescos azucarados, todo este tipo de alimentos, cuando se aumenta el consumo de ellos, hay un problema, porque nada es gratis en la vida. Cuando aumenta el consumo de los alimentos tipo E, automáticamente el páncreas que está aquí, en este lado, debajo del seno izquierdo, produce demasiada insulina. Cuando produce demasiada insulina, porque sube mucho la glucosa, automáticamente la insulina empieza a chocar con la tiroides. Cuando empieza a chocar con la tiroides, interfiere con la hormona de la tiroides. Y ahora mismo, entonces el cuerpo empieza a ponerse mucho más hipotiroide, con menos oxígeno, con menos energía, y le salen todo ese montón de manifestaciones. ¿Por qué lo sé? Porque miles y miles de personas que hemos logrado arreglar su dieta, ponerlos a adelgazar, que leyeron el libro de Poder de Metabolismo o que leyeron inclusive el libro de diabetes, que también habla de formas de controlar la diabetes reduciendo los carbohidratos refinados, automáticamente a esas personas se les fue la depresión, se les dejó de caer el pelo, se les fue el cansancio, se les fueron las infecciones, las manos y los pies ya no estaban fríos, no tenían ya el colesterol alto, ya no tienen obesidad, ya no tienen metabolismo lento y ya no tienen insomnio. O sea que básicamente todas estas situaciones se resuelven si usted regula
su estilo de vida, lo que usted come, si aplica lo que le enseñamos aquí en Metabolismo TV, en el libro El Poder del Metabolismo, en el libro Diabetes sin Problemas, es imposible que usted no mejore. Y eso se lo comento porque la verdad siempre triunfa.